Dios te bendiga, amigo y hermano que me ves y que me escucha a través de estos medios. Hoy estudiaremos el capítulo 26 del libro de los Hechos. La semana pasada habíamos dejado a Pablo pendiente para ser enviado ante César. Pero el rey Agripa quería escuchar a Pablo lo que tenía que hablar en su defensa, aunque todo era para poder tener una acusación bien montada para poderlo enviar delante de César. Ahora en este capítulo 26 podemos ver cómo es que Agripa le permite a Pablo hablar en su defensa. Cuando Pablo comienza a hablar, le dio las gracias al rey Agripa por dejarle hablar delante de él, y luego elogia los conocimientos del rey por conocer de las controversias y de las costumbres judías. En la explicación, Pablo le dice que los judíos conocen cómo es que Pablo ha vivido entre Jerusalén y su tierra natal, y que aún los judíos conocen que él tuvo una gran enseñanza de fariseo, pero que esa no era una causa por la cual era juzgado, sino por la creencia actual que él tenía, que era una combinación de las creencias fariseas sobre la resurrección de los muertos y sobre Jesús. Pablo le sigue explicando a Agripa que era una esperanza por la cual oraban los judíos todos, y cuando se refiere a todos hace mención de las 12 tribus del pueblo de Israel. Pablo en su relato le sigue explicando que en su caminar había hecho muchas cosas adversas en contra de Jesús de Nazaret, y le dijo que había recibido autoridad de los sacerdotes de mayor rango o sacerdotes principales de Israel, de perseguir, de echar en prisión y de dar hasta muerte a alguno de los santos, refiriéndose de esta manera a los que creían en Jesús. Pablo en su relato le cuenta su testimonio de cómo conoció a Jesús mientras iba rumbo a Damasco a seguir la persecución de los cristianos, y de cómo fue su conversión, de cómo había quedado ciego y de cómo había recibido la vista, que había sido un milagro. Que de ese momento en adelante había recibido una transformación y procuró predicar y testificar de Jesús y de la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Mientras Pablo seguía en su defensa, Festo, el cual era el gobernador en aquel momento de Cesarea, le grita y le dice a Pablo que estaba loco a causa del mucho estudio. A lo que Pablo le contesta que no estaba loco, sino que estaba hablando palabras de verdad y de cordura. Pablo, tomando un poco más de fuerza, y aunque con sutileza y respeto, le dice a Festo que estaba hablando con el rey Agripa, pues éste tenía más conocimiento de lo que él estaba hablando. En ese momento Pablo le hace una pregunta que confronta al rey Agripa, y la pregunta fue
la siguiente: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo mismo le contesta y le dice: yo sé que tú crees. Pablo estaba poniendo en evidencia al rey Agripa delante de un funcionario de Roma. Cuando todo termina, el rey Agripa le dice a Festo que si no se encuentra nada en contra de Pablo, éste podía ser libre, nada más y nada menos por haber apelado al César. El César equivalía a la corte máxima, y para poder llevar a un preso ante César había que tener todo el escenario de una culpabilidad segura para ser llevado ante él, y todavía no habían conseguido cómo culpar a Pablo para poderlo llevar delante de César. De esta forma, dejamos a Pablo en este capítulo 26 en espera de ser enviado a César, y aún no habían conseguido nada delante de él. Nos veremos la próxima semana con el capítulo 27. Así que seguimos estudiando la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Dios te bendiga.